Bien amigos, esta es una nueva versión de nuestro programa Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. En este momento, para esta entrevista, me acompaña Pedro Undurraga, socio de Ager Consultores. ¿Cómo estás, Pedro? Muy ¿Qué bien, tal? Eduardo, gracias. Muy interesado en lo que vamos a ver. Y tenemos un invitado bien especial, que sale un poco de los marcos habituales de nuestro programa, pero él nos va a explicar por qué y nos va a contar quién es. Tenemos con nosotros a Pedro Calandra y no le voy a preguntar más, no voy a decir nada más para que él nos cuente quién es Pedro Calandra y por qué está metido en este asunto y por qué de alguna manera lo invitamos a esta entrevista. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo. Tocayo Pedro Undurraga, un gusto estar con ustedes. Es curiosa la pregunta que me haces. ¿Qué hago yo en el mundo? Yo le digo silvo agropecuario, no dejo ninguna afuera. Ninguno fuera. Eh, de Cierto. profesión soy bibliotecario documentalista. Mi primera cercanía con la agronomía y mi cercanía hasta el día de hoy fue y es la Biblioteca Rector Ruiz Barbosa de la Facultad de Ciencia Agronómica de la Universidad de Chile, donde fui contratado hace casi 30 años como director de la biblioteca. Bien. Como todo bibliotecario, soy un tipo curioso. No me gusta quedarme sin respuesta. Y en esa curiosidad comencé a preguntarle a mis colegas de trabajo, casi todos, o prácticamente todos ingenieros agrónomos, sobre la agronomía. Y aún recuerdo la respuesta de uno de los más viejos de ellos, Luis Antonio Lizana, con el cual llegamos a ser grandes amigos. Me dice: ¿y por qué no lo averiguas tú si tienes los libros? Bueno, de ahí nace mi curiosidad y mi interés por conocer la agronomía y convertirme hoy día, diría, en el historiador de la agronomía. Me he dedicado a recoger los datos más freak hasta los más importantes del desarrollo agronómico chileno y mundial, pero principalmente lo que ha pasado en Chile en la educación. Curiosidades de la vida: en algún minuto algunos miembros de la Sociedad Agronómica de Chile me invitaron a integrarme al, a la sociedad, lo cual cualquier persona que aporte a la agronomía puede ser miembro, no necesita ser necesariamente agrónomo. Y terminé siendo el vicepresidente de la Sociedad Agronómica de Chile. Debe ser Ya. porque soy un poquito corto de genio y con una personalidad tranquila. ¿Mm? ¿Todavía lo eres, vicepresidente? Sí, soy el vicepresidente todavía por segundo periodo consecutivo. Primero estuve Ya, con don Jorge Berger y ahora estoy con Pilar Mazuela, la actual presidenta. ya, más o menos. Muy bien. Qué bueno, Eh, para tener sí, información. Pedro. Sí, mira, y tú no tienes poca edad, digamos, en el fondo. Esos 30 años seguramente dieron una imagen, o sea, dieron un camino de bibliotecario un poco antes de los 30 años, ¿no? ¿Dónde No, estudiaste? no, no, yo llegué a los 30 años, yo estudié, Ah, postulé a la Universidad de Chile para ser bibliotecario sí, y terminé en la reforma universitaria y terminé en el IPS actual UTEM y me ya, titulé en los 80 como bibliotecario y bueno, ya, me he sacado posgrado, otros postítulos, estudio de profundidad. La universidad me mandó a Europa a estudiar tecnología y doy dos asignaturas, además de ser bibliotecario. En la universidad tengo dos cursos de formación general, uno que es ya. sobre tecnología, información y comunicación y otro precisamente sobre la historia silvoagropecuaria en Chile y en el mundo. Entonces me entretengo muchísimo dando mis clases y formando, dándole un soporte a nuestros queridos estudiantes, porque una cosa es estudiar la agronomía, la ciencia, pero otro tener un soporte de vida, que esto no es un milagro. Muy Fíjate que esa cierto. parte de la historia, de generar la historia, recuerdo que hace años atrás escuché a un gran profesor de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho, que dijo, mira, no pueden haber abogados si no saben la historia del derecho. Y me quedé siempre pensando, ¿y por qué también nosotros también deberíamos tener esa fuerte vinculación, ¿no? Con la historia de la agronomía, bueno, de la agricultura y de la agronomía también, ¿no? Por Es eso que parte de... cultivar eso es interesante y me parece a mí, por lo menos, que es muy, muy importante.
Mira, lo importante es que la gente siempre dice, ¿dónde nace esto? Bueno, yo siempre digo, lean cierto documento, las enredadas raíces de la agricultura, donde se describe la posibilidad de que el pueblo natufián fueron los primeros agricultores. Y estamos hablando de 10.000 años atrás, en lo que conocemos como el Levante Fértil. O Wow, sea, esa sí. franja de tierra que va desde Egipto hasta Irak, Irán y baja Así- por Entre Ríos o Mesopotamia, el Tigre y el Éufrates. Ahí nace exacto. nuestra agricultura como la conocemos hoy día. Así Tomar la es. tierra, tomar el suelo, ararlo, poner una semilla, esperar a que crezca y cosechar. Cosechar. Antes recogíamos, cosechábamos solamente, Antes pero eran cosas, llevamos cerca de 10.000 años como agricultura en el planeta, nada dentro de la historia de la humanidad. claro. Te voy a interrumpir, tenemos que hacer ¿Sí? nuestra primera pausa, así es Perfecto. que vamos y volvemos. Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Bien amigos, ahora entonces continuamos con nuestra conversación, vamos a la parte más de fondo, con la conversación con nuestro invitado Pedro Calabra, como decía, bibliotecario de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Dije mal el nombre, ¿no? Es Sí. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Eh, tenemos 22 facultades, creo, en Chile y todas tienen nombres distintos, así que Pero todas parten por agro. por Por agro, ahí, sí. por ahí. Así es. No, Muy eh, el, bien. el concepto del agro tiene una particularidad A muy ver, simpática y que tendemos a olvidar. Estábamos hablando de todos estos pueblos migrantes que caminaban por el mundo, colectaban, iban de valle en valle, donde había alimento y se movían hacia las zonas más cálidas buscando animales y buscando vegetales, o sea, el recurso alimenticio. El ser humano comenzó a desarrollarse cuando descubrió que por casualidad ese animal que había quedado en un incendio no necesitaba tanta mandíbula para comer. Era más blandita la carne si estaba cocida. Entonces logramos manejar el fuego, logramos entender que si una semilla caía, se reproducía y volvía en el mismo cultivo. Entonces tengo la agricultura. Eso fue hace diez oye, mil años, perdona todo que te ese... interrumpa, perdona que te interrumpa, pero ¿Sí? esos humanos gastaban todo su tiempo y toda su energía en la búsqueda de alimentos. No había Exactamente, otra cosa que hacer más que exacto. Exacto. trabajar para buscar alimentos. Mira, Mira, yo siempre he dicho que es la mujer la que desarrolló la agricultura. Te va a sonar raro, era la pero piensa, recolectora. claro, piensa tú la recolectora, eran todos recolectores, pero ¿qué pasaba en el último mes de embarazo de una mujer? Quedaba imposibilitada de moverse. Y el primer mes después del nacimiento también. Entonces tenía el tiempo de observar. Pasaban 3, 4 meses, casi una temporada agrícola. Y es ella quien se da cuenta de que se puede generar una planta a partir de estos granitos que hoy día llamamos semillas. Así que cuando hablamos de las mujeres, tenemos que tener cuidado. Esta profesión hoy día es el 50% femenina y lo ha sido desde 1922, cuando se titula la señora Victoria Tagle, Ujú. conocida cariñosamente como la Troyita, que por la edad que tenemos creo que todos la alcanzamos a conocer a la Troyita. Murió de Así es. 103 años. Ahora, Yo te voy a contar una historia, una anécdota de mi profesor en el primer año de agronomía. Después te la cuento. ya. Bueno, hay una cosa muy simpática en todo esto. Los primeros, estamos hablando de 10.000 años atrás, los primeros 7.000 años, no, 5.000 años, nos dedicamos a colectar y a producir. Descubrimos que podíamos producir. Y se produjo el Claro. superávit ganadero, superávit vegetal. Y cuando tenemos superávit,
¿Qué hacemos? ¿Lo votamos? No, lo intercambiamos. Comienza el intercambio y el comercio en cierto sentido del trueque. Y con eso comienza un problema. ¿Qué tengo y qué no tengo? Y surge la necesidad de escribir. Y son los sumerios, en medio del Levante fértil, en una ciudad llamada Ur, que crean unas tablillas, toman un pedazo de barro y empiezan con una cuña a marcar. Y se llama escritura cuneiforme. Sí. El descubrimiento de la escritura fue el surgimiento del desarrollo científico, porque quedaba escrito de alguna forma lo que sabíamos. Dejaba de ser un boca a boca. No sé si alguna vez ustedes han jugado al teléfono en las comunicaciones, que yo le cuento algo a la primera persona, sí que escuche la segunda, y la última, que puede ser la cuarta o la décima, dice algo completamente diferente. Pero al Así quedar es. esto escrito, comienza nuestro desarrollo humano. Por lo cual, la agricultura necesitaba de la escritura, y la humanidad, al tener escritura, se desarrolla, porque ya no es solo un rumor o lo que yo vi, sino que Correcto. se empieza a transmitir el conocimiento más estable. Evidentemente, paralelo a los sumerios están los egipcios, con sus papiros, después los pergaminos, y el desarrollo de la escritura como la conocemos. Entonces, vamos de la mano uno con el otro. Y Pero poco a poco, ¿sí? sabes que ese paso también significó cosas interesantes, como que el superávit de alimentos, que tú dices empezó el comercio, el trueque, el intercambio, pero también acumularon, guardaron, y Exacto. había que cuidar las bodegas con alimentos para que no vinieran los vecinos y se lo llevara a la mala. Y entonces se creó la primera subdivisión del trabajo. Uno eran productores, pero había que tener guardas también. Exactamente, se Y comienza todo un desarrollo. entonces alguien tenía que administrar eso y se creó la burocracia. Lamentablemente es Los la que realidad. anotaban en las tablillas que dices tú eran los burócratas, que anotaban los contadores, Exacto. no sé cómo se llamarían en esa época. Prefiero llamarle No, escriba, suena más lindo. bueno, ya. No, pero sí, los contadores son importantes también. Pues. Bueno, aunque te parezca curioso, yo digo que soy bibliotecario, pero mi familia, como empresarios e industriales, me obligaron a estudiar contabilidad. También tengo el Mira, título de contador Ah, previo, bien, que después decidí estudiar lo que mi familia quería. O sea, lo que ya. yo quería, no lo que mi familia. Ahora, volviendo al tema de la escritura, el desarrollo agrícola, el desarrollo del conocimiento humano, hay mucho conocimiento. Antiguamente decía el papel lo soporta todo. Hoy día yo digo en línea se soporta todo. Tenemos la mala costumbre de decir el chat GPT, que lleva menos de un año, es la solución. Pero tenemos que tener cuidado, porque el conocimiento tiene que ser empíricamente contrastable, si no, no es ciencia. No, claro. Cuando vemos el desarrollo de la agricultura, podemos notar que esta fue repetitiva. Y como estábamos conversando fuera de línea, Europa o Eurasia tiene la particularidad de estar sobre la línea del Ecuador, básicamente, y con una cordillera que va de este a oeste, por lo cual la parte norte o la parte sur podía transitar libremente, lo que llaman el camino de la seda, normalmente, Eh, transmitiendo el conocimiento, y ese conocimiento no solo implicaba conocimiento, sino que también implicaba vegetales, implicaba semillas. O sea, hoy día comemos limón, comemos mandarina, comemos durazno, pero son chinos. Los eh, chinos tenían arroz, hoy día tienen trigo, tienen maíz. Se fue transmitiendo Tienen papas, todos tienen los tomate. saberes y las riquezas. Ahora, tal como dices tú, la acumulación de productos produce la necesidad de proteger estos productos. Nace la burocracia, nace la administración, nacen los reyes, o sea, se crea. Y dijiste algo, ¿cómo conservo los alimentos? Miren el desarrollo americano. Me acuerdo en un viaje a Machu Picchu, desde Ollantaytambo, uno ve en la parte alta de los cerros unas construcciones. Eh, Mi mujer dijo, esos son los refrigeradores. Me dijo, tráeme un kilo de arroz y tráeme un kilo, porque ponían en la altura para conservar. O sea, en lo que llamamos hoy día la post cosecha y todo el sistema de transmisión, de conservación de los alimentos, hoy día para la industrialización y la comercialización en el exterior, ya lo teníamos en América y se ha ido desarrollando muchas veces. O sea, como dicen, ¿por qué los alemanes les gustan todas las cosas ahumadas? No tenían leña, lo ahumaban. Al sur salaban. O sea,
pero conservábamos los alimentos y fuimos aprendiendo distintas técnicas. Y hoy día gozamos de la buena mesa. Claro, el colesterol se dispara, pero tenemos un buen disfrute alimenticio. Y se Es generó muy toda la cierto. industria de la fermentación también. Bueno, la Sí, fermentación, si uno se va al viejo Egipto, El cuando, repollo fermentado es lo que comen los alemanes o lo que sí, comían los la forma de comer hortalizas que se puedan alemanes. conservar todo el invierno. O sea, claro. seguir comiendo vegetales, porque acuérdense que los barcos, si no comían vegetales, tenían Tenían tragedias. De problemas. hecho, No hay Ciudad del problema. Cabo era Ciudad del Cabo Nueva Esperanza, porque las colonias holandesas que iban al oriente bajaban en África y se enfermaban de escorbuto. Entonces decidieron hacer ahí una colonia hortícola para que los barcos pararan, recogieran verdura y siguieran hasta Asia. Por eso se llama Cabo Nueva Esperanza. Correcto. Claro. Entonces, hay, ahora el alcohol, el primer alcohol del que sí tenemos antecedentes es la cerveza. Lo Sí. usaban en Egipto. El agua del Nilo, que viene desde el lago Victoria, el Alto Egipto, Uganda, hasta el mar Mediterráneo, no es un río precisamente limpiecito, menos hoy en día. No, Ya lo eran, ya lo es eran terrible. tiempo de las pirámides. Entonces, ¿qué le pagaban al peón, obrero o esclavo? 1 gasa de pan y 2 barricas de cerveza. Ellos, la parte hidratación, la usaban con cerveza. Me imagino que las pirámides, no sé cómo son tan perfectas con tanto alcoholismo, pero ya por una Claro. razón fitosanitaria y de inocuidad alimentaria, se comenzó a usar la cerveza, no por el placer de, de, De emborracharse. de emborracharse, era una forma de alimentación y de inocuidad alimentaria. O sea, términos que hoy día usamos, pero lo sabíamos. Ujú. A Entonces, lo la mejor por historia, eso de las pirámides quedaron bien hechas, po. capaz, no sé, un peón de campo después de una buena borrachera hace una trilla maravillosa y sin máquina. Puede ser, puede ser. Corre Oye, detrás de la yegua. Pedro, yo te quería retrotraer más bien a nuestra profesión, porque tú tienes antecedentes muy claros de la situación, de cómo nace el estudio, la transmisión del conocimiento. ¿Cuándo comienza a aparecer el ingeniero agrónomo como tal? A ver, el ingeniero agrónomo tiene 2 etapas. Hoy nos queda Primero, un poquito tiempo, ¿ah? Como ya, 30 segundos. Si ya, quieres, bueno, lo dejamos para el próximo. conversamos en el siguiente bloque, pero Claro, nace en 1842 como fecha fija Correcto. en Chile, en Chile, en Chile, Vale. no porque mucho antes en el resto del mundo. En Europa fue antes, 50 ¿no? años antes, no más que eso, no, sin tampoco Ya, es tanto. ya, Lo que pasa es que estaba la costumbre del el conde, el varón que tenía un terreno, tenía un peón que sabía y ese lo usaba para enseñar. Él no tenía idea de agricultura, él quería su riqueza solamente. claro. Ujú. Bueno, entonces Seguimos. la pregunta queda pendiente Sí, y el la siguiente bloque lo la conversamos llevamos al respecto siguiente a bloque. nuestro país y el mundo. Bien, Perfecto. vamos y volvemos. Ya. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien amigos, entramos a nuestro último segmento de esta interesantísima entrevista y Pedro había formulado una pregunta en el segmento anterior y si quieres Pedro la Sí, refuerzas o la la repito reiteras. para que partamos. Ya. Efectivamente, nosotros somos profesionales, somos ingenieros agrónomos, pero sería interesantísimo saber desde dónde viene esta situación de la profesión, eh, dónde nace
y finalmente, especialmente, cómo se compone la historia de nuestra profesión en Chile, digamos. Tú debes tener todos sus antecedentes, pienso. Sí, los antecedentes los tengo y para poder entender esto vamos a ponernos religiosos. Eh, la Pachamama, o Madre de la Tierra, no es americana. Hace 6.000 a 5.500 años hay algo que se llama la diosa madre, que es una mujer gorda de grandes senos, unas caderas enormes, sentada en un sillón donde apoya sus brazos sobre dos cabezas de león y está pariendo, está dando a luz, está dando vida. Hace 6.000 años, ya paralelo con todo el concepto de la escritura, comienzan estos dioses. Y nosotros tenemos que tener orgullo, tenemos una diosa que se llama Demeter, la diosa griega de la agricultura. Estamos hablando ya de los griegos, o sea, casi el año 1000 antes de Cristo. Y los romanos, como no pueden ser menos, tienen su propia diosa, Ceres. Y posteriormente existe otra diosa que todos conocemos, o los que han tenido la oportunidad de ir a España, han ido a la Plaza de los Cibeles. Ahí está la diosa Cibeles, que Claro. curiosamente, igual que la diosa madre, no tiene las manos sobre dos leones, va en un carromato tirado por leones. Es decir, tenemos ese concepto hace muchos años, estamos hablando de 4.000, 5.000 años. Y la Pachamama no existe físicamente, la Pachamama es un concepto de cielo, tierra, agua, espacio, movimiento, plantas, árboles, animales. A todo eso le llamamos Pachamama o Madre Tierra. No hay un símbolo que uno conozca. En Coricancha hay una placa de oro, en Coricancha, el Cusco, donde se refleja esto llamado Pachamama. Ahora, nuestros vestigios reales de conocimiento de la agricultura parten con la época de Platón, 370 al 200 a.C., con un libro que se llama Sistema Naturae, de Teofrasto. Y tenemos otro caso que es el Dionisio de Utica, que escribe Georgia, o sea, agricultura. Y estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Esos son los primeros atisbos. Pero es en el año 200 al 150 antes de Cristo que aparece Catón, que escribe de agricultura, un libro que hasta el día de hoy nos informa cómo hacerlo. Él llegó a ser general y curiosamente también era bibliotecario, así que me encanta, por eso tengo una relación con la agronomía. Él al escribir este libro escribe lo que él desarrollaba en sus predios y sus terrenos. Evidentemente él no metía las manos a la tierra, pero sí lo desarrollaba. Y Columela es citado por muchos otros, por Magón y otros personajes. Ahora, Sacerna, curiosamente, el año 140 antes de Cristo, cuando si uno se va a la época de Colón, el mundo era plano, decían. Pero ya Sacerna, el 140 antes de Cristo, dijo una frase muy curiosa en uno de sus libros. Comillas, daba por cierto que los polos del mundo mudasen de lugar, lo que produciría cambios del aire y las estaciones. O sea, el año 140 antes de Cristo ya estábamos hablando de cambio climático. Claro. Sí, no es nueva. Ahora, el año 40 después de Cristo, Barrón escribe Rerum Rusticarum, libro tercero, donde ya nos ponen en escrito las prácticas agrícolas. Columela posteriormente, con un gran libro que escribió, eh, escrito por Lucio Junior, nos sitúa 10 puntos de cómo es la agricultura y cómo debe desarrollarse. Y posteriormente, bueno, está el que ya les mencioné, Abud Zacarías, el Aguat, que escribe la Claro. agricultura europea. Ahora, ¿qué pasó? Chile es un país que es colonial y como país colonial traíamos las costumbres españolas. Esas costumbres españolas incluían la forma de agricultura española. Ustedes se pueden acordar de Lord Cochrane, el general Lord Cochrane, el almirante, estamos hablando en 1818 al 20. Estaba en Chile y sacó la flota libertadora al Perú. Pero hay una persona que lo visita, que es María Graham. Y María Graham, viuda de un amigo de él, escribe sobre Lord Cochrane y dice, son tantos los avances que este hombre ha traído a las Américas y a Chile, como ejemplo, el rastrillo y la pala metálica. Estamos hablando de 1820, 1825, teníamos pala de madera, rastrillos de espina, no estábamos Ayer. desarrollados. Ayer, el 38, después de nuestra independencia,
los latifundistas y productores se juntan y crean la Sociedad Agronómica, hoy día conocida como Sociedad Nacional de Agricultura, y dicen, nadie enseña agronomía. Y la verdad es que agronomía había empezado a estudiarse y a desarrollarse unos 50 o 60 años antes, en 1700, no antes. Antes no se enseñaba, ni se estudiaba mayormente. De hecho, en el libro, en los anales de la Sociedad Nacional de Agronomía, dice, eh, la calidad del suelo se analiza poniéndolo en un vaso hasta la mitad de tierra y llenándolo de agua. Los bates, le dejas caer un poquito de vinagre y de acuerdo al color que tome es la calidad de la tierra. Artesanal, absoluto. Y eso en 1840 aproximadamente. Bueno, eh, la Sociedad Nacional de Agricultura habla con el gobierno y el presidente Bulnes, apoyado por Claudio Gay, compran un terreno a las afueras de Santiago, fuera del terreno del Camino de la Cintura, o sea, le hace Matucana, que se llamó Quinta Normal de Agricultura. Quinta, por el concepto de lo que le pagaba al rey, un quinto de la producción. Ajá. Normal, porque iba a normalizar un conocimiento. ¿Cuál? El agronómico. Por eso el nombre Quinta Normal de Agricultura, porque normalizamos. Y el 43 comienza una escuelita a manos de un francés que llegó a Chile, don Luis Perrot. Perrot tuvo problemas, se quedó a cargo de la producción de la quinta y no la enseñanza. Y llega Luis Sada Di Carlo, o Luis Sada de Carlo, que conforma un gran discurso y una formación de escuela agrícola. Ahora, él también se pelea con los latifundistas porque ellos no querían capataces ni agrónomos, ellos querían peones instruidos. Y recién en 1872 el Estado se da cuenta que tenemos que tener estudios formales. Saca un decreto que en 1876, el 3 de julio de 1876, crea el Instituto Agronómico. El Instituto Agronómico comienza a funcionar en el lado poniente de lo que hoy día conocemos como el Museo de Historia y Ciencias Naturales. En la Quinta Normal, mirando la costa, todo ese pabellón era. En 1920 le construyen un edificio nuevo, que hoy día conocemos como el MAC. Pero en 1901 ocurrió algo interesante. A 25 años de formalizar la enseñanza superior agronómica, los exalumnos se juntan y crean la asociación de exalumnos para conversar con estos viejos profesores que llevan 25 años dando clases. Como no fueron muy asertivos, el 28 de agosto, ojo, 28 de agosto de 1910, se crea la Sociedad Agronómica de Chile, que velaba por la ciencia, donde todos los agrónomos se asocian y tienen un cuerpo fuerte y enfrentan a la escuela, al Instituto Agronómico, y cambian los planes de estudio, ya no solo la parte práctica, sino que la parte científica. Bueno, tuvimos que esperar hasta 1940 a la gran asamblea o congreso agronómico, uno de los primeros que hubo, en que comenzó a hablarse de ciencia. Después, con todo de la Segunda Guerra Mundial, con toda esta bifurcación de Oriente, Poniente, o como le quieran llamar, eh, comienza la Guerra Fría. Y por supuesto, la Unión Soviética, URSS, ya inexistente, que era Moscú, trata de alinear a los países americanos hacia su ideología. Estados Unidos no le gustó, Truman da un discurso y en su punto cuarto habla del desarrollo agronómico. Ese desarrollo agronómico es tomado por la Fundación Rockefeller, por el Sistema Alianza para el Progreso y Chile-California. Y en la década del 60 comenzamos con la ciencia. Se toma todos estos agrónomos que estaban estudiando, ¡boom!, a distintos países a estudiar y volver con doctorados. Y a partir de la década del 60 tenemos en Chile un desarrollo científico de la producción silvagropecuaria. Cambió completamente el panorama. Ahora, el 44 se crea el Colegio de Ingenieros Agrónomos que vela por la profesión, no por la ciencia. O sea, el colegio se crea después que la sociedad agronómica. Sí, se crea mucho después, porque entre el 10 y el 44, la sociedad agronómica, a la vez de ver toda la parte científica y el desarrollo, velaba por la profesión, pero no le correspondía. Y se crea, como te digo, este concepto de la asociación gremial que se llama hoy día, pero era el colegio que velaba por los agrónomos personas. El 62, el colegio se da cuenta que tenemos 4 o 5 universidades dando agronomía y que no conversaban. Y crea esta cosa que se llama el Consejo de Decanos, que hoy día son más de 10 universidades que son del CLUCH, Universidad del Estado, que tienen esto. Y el 98, si no me olvido, denme un segundito, se crea, 98 fue, no, el 2008, 2008, la academia. se crea la Academia de Ciencias Agronómicas, que está allá arriba,
viéndonos y diciendo, hijos míos, cambiemos esto. Y ahí nacen los problemas de, enseñábamos producción, después íbamos por la productividad rentable, y hoy día estamos con la sustentabilidad. Cambió la concepción de nuestro mundo silvagropecuario. Tenemos Oye, este planeta con todos estos millones de habitantes y hay que alimentarlos, pero sin destruir el planeta. ya nos Ujú. queda muy poco tiempo, pero te quería decir una cosa. Tú eres de la Universidad de Chile Sí, y dijiste que el CRUCH eran las universidades del Estado, sí, pero y no. no, 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 incluida la Las, católica. No, las eran católicas con las subsidio universidades que daban agronomía en ese fiscal, minuto. Claro, sí. Sí. No, no, no claro. del Estado. Después, hoy día el CRUSH son de, hay un concepto raro. Hay universidades del Estado y universidades privadas que son parte del CRUSH, que son las universidades originales de la reforma del 81. Anteriores al 81, claro. Anteriores del 81 que forman el Consejo Rector de Quedan Universidades unos Chilenas. Y uno, segundos. Lo que querías no, hacer. una cosa que le quería agregar, nomás que tú la debes saber, seguramente, Pedro, uno de los que realmente movió eh, fue el ex rector de la Universidad de Chile, movió el consejo de decanos. Mira, mira, Ruiz Barbosa, Ujú. entre la década del 60 y el 2000, fue igual que Picó, un hombre que tenía un dedo en cada pastel. Hizo de todo, desde Sí, darle la nueva casa a la Facultad de Agronomía, participó en el Plan Chillán, todo el Chile-California, dijo que los enólogos no podían ser un hijo de vecino, tenía que ser un agrónomo. O sea, y creó la Asociación de Enólogos. Participó en muchas cosas, no lo quería mencionar porque estamos hablando en general, no de las personas, no, pero sí no, fue estamos de acuerdo. uno de los grandes líderes que tuvimos. Sí, Estamos así es. completando el tiempo, así es que, bueno, te queremos Hay una agradecer. cosa, Eduardo, antes Pedro, de terminar, que yo quisiera dejar claro. El no estamos 28 pasando. de agosto Sí, es Día eso del es lo que le Ingeniero iba a Agrónomo. decir Sí. que le iba a pedir a Pedro. Sí. Nosotros te Nace queremos por... agradecer como AGER Consultores tu tiempo que has dedicado a esta entrevista muy interesante y te dejo unos pocos segundos para que tú nos cuentes qué pasa el 28 de agosto. El 28 de agosto de 1910, esta asociación de exalumnos se junta en el foyer del Teatro Municipal y le dan fundación a la Sociedad Agronómica de Chile. La importancia que tuvo y que tiene hasta el día de hoy es tan relevante que se fijó esa como la fecha de cumpleaños de la profesión. Por lo cual, el día 28 de agosto de cada año celebramos al ingeniero agrónomo en Chile y agrónoma, porque hoy día hablamos de género, son ambos géneros. Lo que será Y 3 días más. en 3 días más. Por lo cual yo simplemente les quiero decir, salud con una buena copa de vino y cómanse un buen asado. Buenas tardes o buenos días, depende de lo que vean el programa. Gracias por el espacio. Gracias a ti, Pedro. Bueno, Gracias, ya Pedro. a nuestros seguidores nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.